escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Mexicanas y mexicanos. Esto es Metropolítica. Infraestructura. El análisis. Cállate, chachalaca. Que nadie pidió. Ahora dale un beso, Lo más relevante y divertido de la política nacional. haya sido como haya sido. Te lo resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse. Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es Metropolítica. y comenzamos. Y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida. No fue albur, no sean así. To the end. Y vean lo que es tener un buen sistema inmunológico. Estamos muy felices de saludarlos un martes más desde aquí, desde la base de la pirámide, Gracias. Ya tenía mucho tiempo que no me ponían aplausos a mí. Como que te los ponían a ti o se los ponían al invitado, pero a mí nunca. Y ya estaba harto, la verdad. O sea, ya estaba a punto. Ya estaba a punto de quejarme. Pobrecito. Pero bueno, gracias, Vero, por ponerme estos bonitos aplausos. Me encuentro, como siempre, como cada martes, con mi hermana Churri, Jimena Roche. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, siendo la favorita del programa, como siempre. Exacto. Es hasta la favorita de mi mamá. Exacto. O sea, Bueno, un ella saludo me- a ella- tu mamá que hasta me está buscando pareja Sí, también. exacto, sí. Para quienes no lo sepan, mi mamá me preguntó que por qué Jimena no le hablaba a cierta persona, que ya la veía muy solitaria, que la veía quedada, que ya la veía como, no sé, triste, Como la Vikina. como la Vikina solitaria caminando. Pero ¿cómo estás, Churi? Muy bien, muy contenta. Soltera pero feliz. Soltera, feliz y no sola. Eso, chingada. Y pues muy buena noche a todas y a todos. Es muy grato para mí como cada martes estar aquí con todos ustedes y pues a darle con este Y programa. el saludo a tu mamá. El saludo a mi mamá, exitoso programa, te amo mami, yo también te amo mucho y pues saludos a todos los que nos vayan a estar viendo el día de hoy. Y ustedes se estarán preguntando, o me podrán decir, oye, Al, siempre dices antes los temas de los que vas a hablar antes de presentar a Jimena. Pues sí, pero en primer lugar es mi pinche programa y hago lo que se me salga de la gana. Y en segundo lugar, pues para eso iba. Esta noche de martes hablaremos sobre el tercer informe de gobierno de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Veremos pues cuáles son o cuál es la visión que ella ha tenido hasta el día de hoy de su gobierno y cómo vemos los capitalinos pues su gestión hasta el día de hoy y también un poquito sobre la CELAC, esta reunión, pues sí, unión de jefes de Estado latinoamericanos que vinieron a nuestro país y que salieron muchísimas cosas interesantes, muchísimas cosas de las cuales hay que hablar, pero pues comencemos, Jimena. El día viernes 17, este viernes que acaba de pasar, Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno, pues rindió ante el Congreso de la Ciudad su tercer informe de gobierno, en el que obviamente, digo, es obvio que todo gobernante va a salir a dar su informe, pues dando las noticias positivas o una visión positiva de su gobierno. Antes de entrar en materia ya muy específica, ¿cuál sería tu percepción del gobierno de Claudia Sheinbaum hasta el día de hoy en su tercer año? Pues Estaremos viendo pues en materia de seguridad, salud, pero
tu percepción como habitante de la Gustavo Madero. Pues a mí me gustaría vivir en la ciudad que Claudia Sheinbaum nos pintó en este informe de gobierno. ¿Cómo percibo yo la Ciudad de México? Creo que no es innovadora y de derechos, empezando por eso. Ciudad de México. Creo, a mi forma de ver las cosas, que han habido muchos aciertos, pero también muchísimos más desaciertos. Yo creo que ha trabajado con lo que tiene, pero no ha rendido cuentas de forma honesta, no ha tenido transparencia y no ha sabido hacer equipo con los demás alcaldes y alcaldesas, independientemente de esta transición. Previo a ella, a este 6 de junio, aún así ella no escuchaba las demandas que se solicitaban, pero también creo que es un punto importante que los alcaldes, alcaldesas, diputados locales, concejales, no saben escuchar a su gente. Entonces, no solo es el informe de Claudia Sheinbaum, sino también los informes que presentaron los alcaldes y alcaldesas de cada demarcación. Sin embargo, pues bueno, ella dice que estamos en perfectas condiciones y que vamos rumbo a un año prometedor, entonces pues ojalá se le cumpla. Hacia donde seguramente vamos es hacia 3 años que van a ser decisivos para ella, porque, bueno, como todos sabrán, pues ya Andrés Manuel López Obrador, pues ya la destapó como una muy posible candidata para sucederlo, pero, a ver, la jefa de gobierno abrió su discurso de el informe de gobierno, perdón, hablando sobre, pues, el saldo que ha arrojado este virus, con esto de la pandemia, mano, de la pandemia del coronavirus, diciendo que, pues, lo obvio, ¿no? Que la pandemia generó pérdida de vidas, de empleos y una crisis de salud increíble, pero que todas estas cosas se han logrado subsanar mediante, sobre todo, o en primer término, el programa de vacunación, la coordinación con autoridades tanto federales como locales y la iniciativa privada. Y además mencionó que el 91% de las personas mayores de 18 años ya cuentan con al menos una dosis de su vacuna contra el COVID-19. Hablando sobre el sector salud y todo esto con esto de la pandemia, ¿tú cómo has visto la gestión del gobierno capitalino? Creo que se comenzó muy bien, se comenzó con bastante periodicidad, sin embargo, se ha visto un decaimiento, ¿no? Sí, mira, yo creo que al inicio de la pandemia lo manejaron de forma adecuada, o sea, se cerraron los espacios cuando se tenían que cerrar, se cerraron actividades no esenciales cuando tenían que ser cerradas. Sí. Creo que el semáforo en la Ciudad de México sí funcionó hasta, yo te podría decir que como diciembre del año pasado. Creo que manejó de forma correcta esta pérdida de empleos porque también se dieron apoyos, si bien obviamente siempre hay como cosas no correctas que hace la gente, no solo quien dirige. Se manejó yo creo que de forma adecuada. Hubo una infraestructura para poder tener hospitales alternativos como el espacio en Santa Fe, como el autódromo. Hubo espacios y hubo infraestructura para hacer todos estos cambios y adecuaciones, y también contemplando que la Ciudad de México no solo es la Ciudad de México, sino es área metropolitana. Entonces, esto quiere decir que colinda con Estado de México, Puebla, Hidalgo, que obviamente gente que viene a Ciudad de México. Sí. Yo no creo que haya hecho tan mal las cosas en cuestión de salud. Yo creo que trabajó con lo que tuvo, con lo que pudo. Pero obviamente, y es algo que les ha fallado mucho a este gobierno, es la comunicación adecuada de cifras y de posicionamientos en cuanto a todos los temas. O sea, no solamente en cuestión de salud, hay mucha mala información. Por ejemplo, cuando los hospitales estaban saturados, no se marcaba como que estaban saturados. Tú ibas a Clínica 24 y te marcaba que ya no había, bueno, te decían que ya no había camillas, tenías que ir a Aragón, pero ya tampoco. Entonces era un peregrinar en cuestión de esta organización que si hubieran sido sinceros, este problema tal vez no hubiera escalado tanto. Sin duda, el tema de la salud y pues con esto de la pandemia, va a ser de lo más importante, no solamente para la jefa de gobierno, sino para cualquier gobernador. Y pues vamos a la primera pausa y regresaremos hablando sobre este tema, porque yo creo que
hubo un antes y un después en el manejo de la pandemia por parte de Claudia Sheinbaum y veremos de qué se trató y por qué se dio de esta manera. Así que regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres, donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? Hola, soy Antonio Alaro y te recuerdo que todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana tenemos una cita para tomarnos un rico cafecito y disfrutar de nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nos. Con expertos en coaching, liderazgo, desarrollo personal y más. Te esperamos aquí en proyectoradiomx.com. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. ¿Qué pasó, papá? Te puedes marchar. A la verga te vas. Estamos de regreso aquí en Metropolítica para continuar analizando este tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Decíamos, Jime, que al principio se notaba un buen manejo sanitario por parte de Claudia. Sin embargo, porque inclusive hubo ciertos roces con Hugo López-Gatell, el novio de México. Donde no se ponía de acuerdo, donde no seguía estas indicaciones que salía el subsecretario a decir en las mañaneras. Sin embargo, algo pasó que inclusive hasta el gobierno de la Ciudad de México cambió los colores institucionales. Si tú te diste cuenta, si se dieron cuenta, los colores institucionales del gobierno de la ciudad era el verde, el verde y el negro. Sin embargo, ahorita ya cambió y ya es el guinda de Morena, el guinda de la Cuarta Transformación. Y yo creo que, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que esto sí tiene mucho que ver con la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues podría ser. O sea, en realidad no sabría cuáles son en realidad sus aspiraciones, más teniendo ahí a un monstruo al lado Como lo es Ebrard. Pero yo creo que aspira a algo fuerte para el 24. No te puedo decir si para la presidencia. Supongo que sí. Supongo que sí quiere ser presidenta y será muy aplaudido si ella dice yo quiero ir. Y ¿De más, verdad? Para ser mujer en ese gabinete, yo creo que sería... Ahorita vemos eso. Sí, está bien. Sí. Pero obviamente sí hay un antes y un después y no sé incluso si sea por ella o por la presión social de la Ciudad de México en donde
se pedía que ya no hubiera más cierres, en donde se pedía una reactivación económica, en donde se pedían el regreso a clases presenciales. Entonces, creo que en gran medida influyó, veíamos imágenes de Claudia Sheinbaum con cara de ¿y ahora qué pasó? ¿Ahora qué se cayó? La clásica, licenciada Sheinbaum, ¿y ahora qué? Ajá, entonces yo creo que esto deriva también al cansancio por parte de ella y de la organización que tenía. No sé, al final de cuentas yo creo que es un ser humano y aunque sea la administradora de la Ciudad de México, pues también escuchó las peticiones de la gente, que era pues reactivación económica, pero vacunas, pero también abrir las escuelas, pero de forma segura, pero con una infraestructura buena. Entonces, creo que la pobre mujer ha trabajado con lo que tiene y con las indicaciones que se le dan. Obviamente ha creado una división. Para empezar, que ella usa cubrebocas y gran parte del gabinete no, eso manda un mensaje muy fuerte. Y creo que eso sí, durante toda la pandemia no ha habido un momento en donde ella no deje de utilizar el cubrebocas, será para hablar, se lo quita. Entonces creo que son mensajes que obviamente sí la separan de ciertos personajes, incluidos el mismo presidente. Sí, sí. Digo, yo creo que últimamente ya se ha estado liberando un poquito del uso del cubrebocas. También es un poco entendible porque pues yo estoy seguro de que ella tiene su esquema de vacunación completo. Ella ya no se siente... La edad, incluso por la misma edad, ya presenta seguramente su esquema de... Y qué bueno. Y incluso chido. Yo vi antes, o sea que si ellos son quienes te están dirigiendo, no es posible que no estén protegidos y pues pueda ocasionar alguna crisis mayor. Aquí con esto del esquema de vacunación yo tengo una inquietud, no sé cómo lo veas tú, pero hay algunas alcaldías, por ejemplo Coyoacán, que es donde tengo el privilegio de residir, en Coyoacán como en Azcapotzalco y en Iztapalapa también me contaba Uciela, que mandamos un saludo, que no sé, y tú, ay sí. Sí, se lo mando, le mando todo. Nos decía, bueno, estas 3 alcaldías como mínimo no han implementado el sistema de vacunación para nosotros los jóvenes, la chaviza, como dice su tía. Pero ya hay delegaciones como la tuya, alcaldías como la tuya, donde ya vamos con la segunda dosis. Entonces, yo estoy seguro, o quiero pensar, que este esquema de vacunación para la gente joven se hizo pues pensando en cuántos jóvenes vivían en cada alcaldía. Sin embargo, no entiendo por qué se le daría prioridad a una segunda dosis antes que a una primera dosis. Es decir, ¿por qué vamos con una segunda dosis para Gustavo Amadero cuando delegaciones como Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa no van ni siquiera con la primera? Sí, en realidad yo tampoco entiendo muy bien cómo, por ejemplo, y perdóname, pero en Coyoacán ya les pusieron vacunas, siendo que en Ecatepec o en esa, pese a que es Estado de México, no les han puesto bien el esquema de vacunación. O sea, se están guiando, no sé por qué, no sé con qué, y no entiendo bien esta situación. Sí, serán cosas que solo yo sepa. Sí. Cuando empezó el esquema de vacunación en 18 a 29, que fue alcaldía Gustavo Amadero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo e Iztacalco. Se empezó con esas alcaldías y yo entendí en gran medida Iztacalco y Gustavo Amadero, porque tienen muchísima población. No entendí muy bien el porqué de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, pero la realidad fue que cuando empezó la vacunación en 18 a 29, toda la chaviza loca se fue directo a vacunar, sin importar si eran de Cuauhtémoc, que tendrán sus motivos y serán muy válidos. Seguramente a lo mejor algunos se encuentran en una situación de vulnerabilidad de salud, otros pues porque quisieron y tuvieron esa oportunidad. Y pues ahora con este cambio de la segunda dosis, quiero creer que es porque, por ejemplo, en Benito Juárez se puso la Sputnik y en Miguel Hidalgo se puso Sputnik, también en Gustavo Amadero, pero es una demarcación más grande. Sí. Entonces yo creo que ahí va dirigido a cuántas vacunas tienen y cómo el lote de vacunas y cómo se ha ido repartiendo.
O sea, creo que por ahí va más o menos la logística de cómo se ha repartido. Se dieron cuenta que todos corrieron a estas alcaldías a ponerse las vacunas, entonces creo que lo están tratando de hacer de forma más organizada. Aún así se me hace terrible que en Azcapotzalco todavía ni siquiera empiecen con 18 o 29. Coyoacán ya se empezó, pero creo que nos falta una alcaldía en donde apenas van de 30 a 39 y ni siquiera se ha puesto. Entonces, no. Sí se ve cierto rezago. Sí se ve rezago, pero en realidad creo, y yo era de las escépticas de que este año pudiéramos estar vacunados, que sí le metieron como velocidad. Sí. Y que están haciendo mal también, porque están centralizando todas las vacunas en Ciudad de México, siendo que tenemos estados en donde existe muchísima industria y donde los trabajadores tienen que ir, siendo que, por ejemplo, en el norte están prefiriendo irse a vacunar a Estados Unidos, porque incluso el mismo gobierno de Estados Unidos está permitiendo que adolescentes vayan y se vacunen. Sí. Entonces creo que es el gran problema de centralizar todo dentro de las áreas metropolitanas. Lo mismo pasa en Jalisco, están vacunados los de Guadalajara y los de Zapopan, y bien, gracias todos los demás. Entonces, igual en Nuevo León, lo mismo. Monterrey. Solo las zonas que están centralizadas es donde se está recibiendo vacunas, se entiende, pero se están dejando a personas marginadas en situación de vulnerabilidad, que pues bien podríamos, o sea, las vacunas, la segunda dosis nos las podemos poner hasta con 90 días. Sí. Creo que se podría crear una mejor logística. Entiendo que ellos han pensado mucho en cómo las van a repartir, no es una tarea fácil, eso sí se los reconozco, que han sabido pues manejar de forma en la que no todo sea pánico y no todo sea vamos a ponernos vacunas, descontrol. Sí, claro. Pero pues bueno, no entiendo cuál es esta situación y pues habrá que esperar a que estemos vacunados. Fuera de este tema de la pandemia, mano, viene también un tema que es prioritario, que es la violencia sobre las mujeres, seguridad y en particular la violencia sobre las mujeres. Claudia Sheinbaum destacó la creación del banco de ADN para identificación de agresores sexuales, el registro de agresores sexuales, la ley Olimpia, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y por supuesto, destacó que se ha reducido el feminicidio en un 24% y que además la captura de agresores sexuales se ha incrementado en un 34%. Estas son las estadísticas. Sin embargo, y creo que pues ya van varias veces que te lo pregunto, pero a mí me parece fundamental cuando se hablan de estos temas, Jimena. ¿Cuál es tu percepción, tú como mujer? ¿Cómo te sientes al salir a la calle? Porque esto es muy importante, ¿no? Pues mira, seguramente el feminicidio se redujo, pero el acoso callejero sigue estando presente. Es muy difícil ir y denunciar a un acosador y es muchísimo más difícil que alguien en la calle te haga caso referente a esto. Muchas veces solo sabes que es... Y perdón, pero es una pérdida de tiempo ir y denunciar a alguien que te está acosando en la calle porque te piden muchísimas cosas, te piden evidencia, no solo es tu palabra. Entonces, puede que se haya reducido la ola de feminicidios en Ciudad de México, pero la violencia intrafamiliar aumentó de forma exorbitante. Entonces, creo que... ¿Qué hay a quien denuncias? ¿No? Es decir... No, y puedes denunciar. El problema es tanta burocracia y tanta poca empatía que tienen hacia las víctimas. Vas, denuncias y te preguntan, bueno, ¿y usted qué hizo? O sea, no tengo que hacer algo para que me estén violentando. Sí, las mismas prácticas horribles del Ministerio Público. El sistema patriarcal del Ministerio Público y la poca perspectiva de género que tienen para atender estos casos. Creo que igual el mismo cuerpo policíaco le hace falta muchísimo atender con perspectiva de género. No les interesa actualizarlo. Son muy pocas los policías y las policías que se han metido a estos cursos de perspectiva de género, de cómo tratar con derechos humanos. Entonces, si bien seguramente disminuyó la ola de feminicidio, ha aumentado muchísimo la violencia intrafamiliar. No lo digo yo, lo dice la misma OMS. Entonces, creo que ahí no está. Se hicieron ciertas recomendaciones al terminar el año y una de ellas fue que justo se atendiera la violencia intrafamiliar porque estás viviendo con tu agresor o con tu agresora, porque también vamos a ser parejos. Pero esto que hace referencia a la ley Olimpia no fue iniciativa de ella, fue iniciativa de
una mujer que fue violentada y que estuvo llevando el caso a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y que ha sido una lucha constante de muchas compañeras. Entonces creo que honor a quien honor merece y pues creo que no, sí ha mejorado el sistema de ciberseguridad también en Ciudad de México, están en constante capacitación, pero pues ¿de qué te sirve tener una infraestructura buena en el sistema policíaco en forma de las cámaras del C5, de que se le da seguimiento, pero pues en realidad no le dan un seguimiento adecuado? Y muchas veces es esta falta de, no de cultura de la denuncia, sino de tantos topes que te ponen para denunciar. La burocracia. Y deja tú la burocracia, o sea, fueras tú y estás segura de que vas y denuncias y sí se le va a dar un seguimiento, pero la forma en la que te tratan te revictimizan. Entonces, creo que eso es un problema no solo de Ciudad de México, es un problema nacional. Entonces, hay que atender muchísimo eso, atender a las víctimas de violencia doméstica y seguramente, pues yo no sé de dónde, pues, porque el desempleo ocasionó que hubiera muchos robos a mano armada, autopartes, no sé de dónde dice que ha mejorado, pero bueno, es su percepción. Saludos a la doctores. No es cierto. Yo me pregunto, ¿cuándo va a ser el día en que ya comencemos a ver este tipo de situaciones, el tema del feminicidio y del acoso, como un asunto cultural? O sea, porque digo, tú como Estado no te vas a ir a meter a cada casa a revisar que el machito en turno no violente o no agreda a las mujeres que comparten su techo o un techo. ¿Por qué todavía no podemos, o por qué nuestras autoridades no comienzan a hablar o no han comenzado a hablar sobre el problema cultural que significa el machismo? Además, vas en el metro y te dicen, el acoso es un delito, denuncia. Y, o sea, no hay ni siquiera seguridad, o sea, pero no hay respeto ni siquiera entre la misma sociedad. Entonces, es un problema cultural. Sí, porque podremos tener las leyes que queramos y podemos seguir con este populismo penal que busca y seguirá buscando siempre ampliar las penas hacia violadores, hacia agresores, hacia acosadores. Pero el problema de raíz no se ataca. Solamente se sigue tratando de espantar a la sociedad de lo que te va a pasar si haces ciertas cosas. Pero volvemos a lo mismo. Y la cultura de la denuncia no es algo que tengamos muy bien practicado, muy bien cosechado en nuestro país. Entonces, ¿por qué no comenzamos a ver la parte del feminicidio y de la violencia que sufren las mujeres como un problema cultural? Yo creo que ya deberíamos de estar en este tema, ¿no? Ya hablando sobre el tema de la seguridad en general, Sheinbaum destacó la disminución de un 34% en el homicidio doloso. Los delitos de alto impacto se redujeron hasta la mitad, en un 50%, de enero a agosto de este año. En general, pues según ellos, el balance en materia de seguridad es bastante bueno. Yo, honestamente, pues por la zona en donde vivo, tengo el privilegio de no ver tanta inseguridad, pero no sé, yo no siento que la gente se siga sintiendo segura. Y deja tú que ahora sí que como cada quien se siente es percepción individual, claro, pero las cifras creo que no mienten. El aumento a robo de autopartes está presente todos los días. No hay noche en la que no roben una parte de un coche dentro de mi colonia. Tal es así que ya en el Congreso de la Ciudad de México se hizo una iniciativa para que fuera mayor la sanción a justo esta situación, pero vuelvo a lo mismo. Llamas a una patrulla y te dicen, ¿por qué no guarda el coche en la cochera? Por eso, joven. Entonces, aparte de que no saben hacer su trabajo, revictimizan a la persona. Entonces, sí está bien y no fue una iniciativa de Morena, fue de otro partido, pero sí está el problema. ¿Qué necesitamos? Pues a lo mejor hasta necesitamos más patrullas en la calle. Tal vez sea eso. Hacer algo como Benito Juárez, ¿no? Hacer algo como en Benito Juárez que les ha funcionado bastante bien. La verdad, sí. Y eso sí yo lo puedo decir. O sea, en Gustavo Madero tenemos el Zarco,
que es justamente una parte en Peralvillo donde están todas las autopartes que se están vendiendo. Ok. Entonces, si ya están identificados los puntos, si ya tenemos identificadas las colonias que son como puntos o zonas rojas, ¿por qué no se trabaja con ellos? O sea, no digo que sean sancionados, porque no todas las personas son malas o no todas las personas son delincuentes. Pero si ya se tienen esas zonas identificadas, hay que atender y no únicamente hasta que llega la patrulla y hasta que se empieza con este proceso es cuando se busca. Ni siquiera yo digo que una pena de cárcel, porque muchas veces somos punitivistas y confundimos la justicia con la justicia carcelaria y creo que eso es pésimo. Sí. Pero bueno, esa es mi percepción. Evidentemente hubo un aumento en robos, en extorsiones también, o sea, ya no puedes atender una llamada telefónica porque sabes que es algún tipo de extorsión. El caso de robo de estas partes de esculturas sobre Reforma. De tanta pinche tranza. De tanta Entonces, de verdad, yo le sugeriría que revise bien sus cifras, que escuche más y que se pregunte por qué tal vez ya la gente no denuncia. Porque las cifras disminuyen porque no hay denuncias. Eso es muy cierto. Y eso siempre ha sido una constante. Ahí me pasas el dato de esta gente porque mi papá necesita unos rines, ¿no? Ya para terminar, Claudia Sheinbaum dijo que no era un momento para pensar en el futuro ni para pensar en aspiraciones que todavía no debían ser y que ella iba a seguir trabajando por el bien de la Ciudad de México. Esto, obviamente, pensando en que ella ya se sabe futura candidata presidencial para suceder a Andrés Manuel, porque es la favorita del presidente. Sin embargo, aquí, y es algo que a mí me gustaría retomar de lo que habías dicho, tú, Jimena, dijiste que podía ser algo bueno, ya que pues sería una candidata, es decir, una mujer contendiendo a la presidencia. ¿De verdad esto nos tiene que emocionar? Es decir, digo, yo entiendo que mientras más oportunidades se les abran a las mujeres, mejor, y no solo a las mujeres, sino a cualquier grupo que ha sido vulnerado por nuestra cultura. Sin embargo, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de una secretaria de Estado que, por ejemplo, en esta administración, cualquier secretario o secretaria, pues son pinches floreros. Pero estamos hablando del presidente o la presidenta de México. Yo creo que ahí sí tenemos que ponernos bien exigentes y decir, a mí me vale un pito que sea mujer, pero si la señora Claudia Sheinbaum no ha hecho un buen trabajo, perdón, pero que no sea candidata. Y si tenemos que jugárnosla con puros hombres, porque los partidos deciden poner a puros hombres, pues ni modo. Pero si Claudia Sheinbaum consideramos que no ha hecho un buen trabajo, que ni contienda porque no se merece contender. Si es tu percepción, no, o digo, sea, por eso, si es tu percepción es muy respetada. Yo creo que ya hace falta un cambio y ella se ha posicionado dentro del partido de Morena como una mujer que puede contender por la presidencia, que tiene el apoyo de la militancia para contender por la presidencia. No solamente es favorita del presidente, sino también de mucha militancia del partido de Morena. Y no solo, es curioso, porque también escuchas a la demás gente que no simpatiza tanto con Morena, pero tiene una aprobación buena hacia la doctora Sheinbaum, porque así le dicen, la doctora Sheinbaum. Entonces, yo sinceramente no creo que México esté preparado para tener una mujer presidenta. Yo creo que las mujeres estamos listas para tener una. Sin embargo, vivimos en un sistema patriarcal en donde evidentemente está más presente en la toma de decisiones en la política. Yo espero de verdad que ella se ponga muy lista y sepa crear una estrategia adecuada para que pueda contender, ya sea por parte de Morena o si alguien le abre la posibilidad, que no creo, pero que ella sepa hacer estrategia. Desafortunadamente no tiene presencia internacional ella, que es un punto muy débil para ella y que ya vimos ahorita del siguiente tema, la importancia de tener una presencia fuerte en política exterior. Ella sabe administrar lo que conoce. Que se apunte como senadora. Que no aspire a tanto donde le van a meter tanto tan pronto el pie.
Sí. Tenemos a Citlali, que supo cómo mover y cómo entretejer. No me cae muy bien, pero supo hacer estrategia y supo hacer alianzas con lo que conoce y con lo que tiene. Entonces, yo le aplaudiría demasiado si de verdad ella dice y se pone firme, yo quiero, yo voy y vamos a hacerlo. Que se haga, les encanta hacer consulta, que se haga una consulta a ver quién quiere. Y ya lo ha hecho Obrador. Ya ha hecho Obrador quién quiere que sea pues el siguiente en turno. Desde el 2012 se hizo que Ebrard quería contender por la presidencia y le dio pues ese espacio a AMLO, que obviamente pues no ganó, pero que se haga una votación dentro del partido, que sea de algo orgánico, que no solo sea por cuestiones, pero yo creo que sí, un punto muy débil para ella es la poca presencia internacional que tiene. Yo estoy completamente de acuerdo en esto que mencionas, es decir, si Claudia Sheinbaum de verdad tiene esta aspiración presidencial, digo, además de que es completamente válido, pues digo, yo creo que lo que tiene que hacer es echarle todos los kilos del mundo para estos 3 años, ¿no? Haciendo su trabajo que le corresponde ahorita, que es ser la jefa de gobierno de la capital del país. Si lo hace bien, si mejora su gestión, pues mira, qué chido, ¿no? Es decir, que lo haga adelante. A lo que yo voy es que no creo que debamos sentirnos satisfechos porque una mujer contienda simplemente por ser mujer. Es decir, ser presidente de este país no es cualquier cosa. Yo creo que tienes que ser un buen administrador, una buena administradora, estadista, político, saber conciliar los grupos, es decir, son muchas cosas. Entonces, no es cualquier cosa como para quedarnos de, ay, no, sí, es mujer, qué bueno que lo haga. Citlali, qué bueno que lo haga, aunque sea una incoherente y una hipócrita, adelante que lo haga. Yo, honestamente, no lo creo, pero ojalá que Sheinbaum haga un buen trabajo en estos 2 años y medio que le quedan, porque pues, obviamente tiene que pedir su licencia y todo, pero que lo haga tanto, o sea, por una parte, para que a nosotros nos vaya mejor, nosotros que residimos aquí, y en segunda, pues para que se gane la candidatura, ¿no? Sí, porque además contiende contra 2 muy fuertes. Eso es muy cierto. Bueno, ¿quién? ¿Ebrard y quién? ¿Monreal? ¿Lo ves fuerte, Monreal? Tiene mucho apoyo. Yo no considero que ni siquiera tenga la simpatía un buen de la proyecto. gente. Deja tú un buen proyecto. Creo que aquí es cuestión de simpatía también muchas veces, y es lo que Morena vende, el populismo, la simpatía. Sí. Podrá ser... A mí el señor no me agrada, se me hace un tipo nefasto, pero podrá tener el apoyo dentro de ciertos rubros del partido. Pero pues para empezar ella va a tener que ir escalonando y tener que hacer un buen trabajo, y de verdad que esto no deje ver una cara que seguramente va a mostrar que es el desinterés total cuando no se le favorezca. Mencionaste que, es obvio que el otro contendiente importante pues es Ebrard, y pues esto de la presencia internacional tiene mucho peso, y sé por qué lo dijiste. Vamos a ir a la segunda y última pausa para regresar hablando sobre la cumbre de la CELAC en nuestro país, que ahí se mostró pues ese otro contendiente por la presidencia del país. Vamos a ver qué se dijo, qué roces hubo y cómo se mostró en nuestro país como anfitrión y líder de un bloque tan importante como es la América Latina y el Caribe. Regresamos.
sombra en el camino y con solemnidad acepto mi destino y lo escribo hoy. Salgo a mirar pecado, como lo digo me hacen pensar que no hay un Dios latino. Hay con solemnidad junto mi destino y esquivo el sol. Una desilusión que viene y que va, una flor que no va a hablar. Ese amor no va a encontrar una salida. Vivo soñando la puerta, voy procurando salida. Vivo soñando la puerta, a mi corazón, córtame el cordel, queda la mente que no miente, su pelo largo crece, pintado de color negro y pastel, por algo por quien tú sientes, por algo por quien tú sientes, los golpes en la piel, tira la virtud, hay que te duele. Pégate el pelo para hacer sombra y Y regresamos, estamos de vuelta aquí. Y caribeños, la CELAC, que tuvo una nueva edición aquí en la Ciudad de México el día sábado pasado, donde se reunieron 17 países de América, bueno, Latinoamérica y del Caribe, para hablar sobre muchísimos temas, para hablar sobre democracia, para hablar sobre el tema de las vacunas, el cambio climático, economía. Una cumbre donde pues salieron muchísimas cosas a relucir, varios enfrentamientos entre diferentes líderes. Y yo te preguntaría primero que nada, Jimena, ¿te gustó el hecho de que México fuera anfitrión de estados un poco incómodos para la mayoría de la comunidad internacional? Es decir, porque... Sí, o sea, sí, creo que fue lo políticamente correcto, que México ¿Qué? fuera, pues, el centro de donde se reunieron, porque siempre México ha tratado de fungir como un mediador entre distintos conflictos y distintas posturas. Sí. Los países que acudieron a esta cumbre, pues son más de tendencia de izquierda o de izquierda completamente. Eso también porque, pues como lo mencionaste ahorita, bueno, antes de que empezáramos, Brasil no acudió, Argentina no acudió y Chile tampoco, y creo que fue correcto por parte de Chile, está en esta generación de la Constitución. Entonces son cuestiones que tal vez no fue mala onda del gobierno chileno, sino que está ocupándose en sus asuntos. Ni tampoco de Argentina, que fueron conflictos internos que los Y entiendo alejaron. el porqué de la ideología que no comparte Bolsonaro hacia México Claro. y hacia el compadrazgo que tiene con Estados Unidos. No te puedo decir si estoy de acuerdo o no, yo creo que fue lo correcto, que fue como el punto medio para mediar tantas posturas que ya vamos a mencionar. Entonces, no lo veo mal, tampoco lo veo bien. O sea, creo que fue lo correcto. Sí, es decir, muchas personas, muchos comentócratas vieron muy mal el hecho de que se recibiera a Maduro, que se recibiera a Díaz-Canel, que se recibiera al Estado nicaragüense, por estos temas de democracia, de dictaduras y todo este asunto. Sin embargo, yo creo que nuestra nación se hubiera visto peor si no los convocaba. Es decir, si los dejaba fuera y más contemplando lo que parece ser la verdadera intención del Estado mexicano, que es conformar un bloque económico, una fuerza común, que inclusive se busca integrar también a Estados Unidos y a Canadá.
Es decir, yo creo que lo mejor que pudo haber hecho el Estado mexicano, y por Estado mexicano me refiero a Marcelo Ebrard, fue unir a la mayoría de los países, a todos los países que pudieran. ¿Para qué? Para comenzar estas conversaciones. Sin embargo, pues ya estando aquí en nuestro país, pues hubo estos intercambios de opiniones, reclamos inclusive. Los presidentes tanto de Paraguay como de Uruguay se quejaron y lanzaron fuertes declaraciones sobre su desacuerdo y su inconformidad con los regímenes existentes tanto en Venezuela como en Cuba y también en Nicaragua. Y esto generó un ambiente bastante tenso. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque no solamente fueron estos comentarios de John, es decir, el hecho de que yo esté aquí no quiere decir que yo respalde o que mi nación respalde el régimen venezolano, el régimen cubano, el régimen nicaragüense, pero estoy aquí, doy la cara y estoy abierto al diálogo. Creo que eso también da mucho o habla muy bien de los estados, ¿no? Sí, que están dispuestos a hablar. Yo creo que sí. Creo que es el mejor momento. Creo que hay que entender y ser muy buen geopolítico para entender todos estos movimientos, que qué bueno que se están dando en Latinoamérica, qué bueno que hubo esta reunión, porque más allá de las posturas democráticas y de dictaduras o de pseudodictaduras que existen, creo que fue un buen momento. Estamos en el mejor momento para entrar como economía emergente de América Latina y del Caribe. Tenemos el conflicto entre Estados Unidos y China, que esto nos puede generar un beneficio si se sabe ejecutar de forma correcta. El Producto Interno Bruto de América Latina decayó en forma impresionante, pero también este punto de quiebre es súper importante si se quiere hacer una alianza para que se pueda aumentar y para que se pueda, en unidad como países de América Latina y del Caribe, fortalecer estas alianzas más allá de si el régimen es autoritarista, más allá si hay un bloqueo económico, más allá si estamos de acuerdo o no cómo se han manejado las formas de derechos humanos y humanitarios en Cuba o en Venezuela. Entonces, creo que si se saben manejar bien las fichas, puede ser un bloque bastante fuerte y poderoso como lo es Estados Unidos y Canadá, como lo es el bloque europeo y como es el bloque asiático. Entonces creo que nos tardamos demasiado, qué bueno que se está dando y hay que entender muchísimo de política internacional para darse cuenta que lo que está ocurriendo en México, en América Latina y el Caribe es un precedente para que se pueda crear un futuro mejor que el que ya tenemos los latinos y los hispanohablantes. Nicolás Maduro le respondió al presidente uruguayo, parece. Sí. Al de Paraguay. Al de Paraguay, sí. Y le dijo, pues ponga usted lugar y fecha para que debatamos sobre democracia, sobre revolución y sobre lo que usted quiera, lo que usted no está de acuerdo con el régimen venezolano. Y lo que muchas personas lo vieron como de, no mames, que eres puto, dice. O sea, como de un cantado de tiro. Yo creo que es el momento perfecto, como tú lo dijiste, para abrir el debate, para conversar, para contraponer puntos de vista. Y esto, como dices, es un precedente importantísimo porque además, imagínate, si se logra una buena comunicación entre México, Norteamérica y el resto del continente, que México o que los demás países, o México en conjunto con los demás países, puedan interceder entre pláticas, o en pláticas entre Estados Unidos y Venezuela, entre Estados Unidos y Cuba, y que estas asperezas se puedan limar, que se encuentren, porque obviamente todo lo que exista entre Venezuela, Estados Unidos y Cuba son intereses económicos, y no hay de otra, pero que se puedan limar, que se pueda llegar a los acuerdos que se puedan llegar, y conformar una verdadera comunidad americana, como una comunidad europea, que es lo que muchas personas se han animado a hacer el símil entre esta CELAC y la Unión Europea. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Jimena. Es un precedente importantísimo. Qué bueno que fuimos no solamente sede, sino que nuestro presidente y nuestro canciller hayan tomado ese nivel de liderazgo que se les vio.
Lo que a mí no me gustó tanto fue que haya traído a Díaz-Canel para el grito de independencia y que haya utilizado la fecha nacional para, pues, mandar su agenda, ¿no? Pero, digo, ya dentro de la cumbre, pues qué mejor, ¿no? Ya para terminar, ¿cómo ves tanto el balance que dio Claudia Sheinbaum en su informe como esta reunión de la CELAC? Pues yo solo espero que Claudia Sheinbaum construya la ciudad en la cual ella cree y la cual informó. Creo que sería lo adecuado y sería benéfico no para, independientemente de para la Ciudad de México, sería benéfico para ella. Claro. Entonces, que sea honesta, que sea transparente, que cree esta ciudad innovadora y de derechos, que se imponga ante situaciones que le piden que diga, que haga. Y del CELAC, aplaudo que se haya realizado. Obviamente siento que hay discursos que no hay que escuchar y que hay que señalar que están mal. Le aplaudo al presidente de Paraguay por haber señalado a Nicolás Maduro, pero creo que esto es un punto de partida para que, o hay de dos, o que sea benéfico para los países latinoamericanos o que de verdad hagan un despapalle y no se pongan de acuerdo y nada más se sienten, se coman y se vayan. Entonces, mis felicitaciones, de verdad, eso es hacer política internacional. No es tomarse fotos llegando las vacunas, no es tomarse fotos con X o Y presidente. Eso es hacer política internacional. Eso debe ser un secretario de Relaciones Exteriores y que el presidente aprenda que así se debe liderar. Decidimos elegimos estos temas para esta noche porque es esta contraposición entre los resultados que dice obtener Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y los resultados que se ve que está dando o que parece también que está dando como canciller Marcelo Ebrard. Estos son los dos principales candidatos para suceder a la presidencia y es donde tenemos que darnos cuenta de quién está haciendo un buen trabajo, qué está haciendo cada quien y hacia dónde podría conducirnos cualquiera de estas dos personas a partir de 2024. Jimena, muchas gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Nos seguiremos viendo y escuchando la siguiente semana. Chure, muchas gracias. Beso. Los quiero mucho, los queremos mucho. Ay, me quiero poner una peda hoy. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta luego. Descansen. Bye. Y quédense en casa. Hace mucho no decimos quédense en casa. Quédense en casa. ¿O no? Si se portan mal, me invitan. ¿Se lo acabaron todo? Hasta aquí ha llegado Metropolítica. No fue albur, no sean así. El análisis que nadie pidió. Ya sé que no aplaudan aquí. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Solo aquí En Proyecto Radio MX, con sentido social. Se acabaron los privilegios. La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social.